Bienvenidos a este ciclo Cultura y Salud de Librotea El País, que se celebra en Casa del Lector, el centro de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en Madrid. Hoy empezamos el ciclo con una novelista que está de plena actualidad y que ha escrito una novela muy importante en relación con la materia que vamos a tratar, que es Bárbara Blasco, que ha publicado en Tusquets Dicen los síntomas, que ha sido premio Tusquets, y José Ramón Alonso, que es neurobiólogo de la Universidad de Salamanca, viejo amigo de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez también, autor de una biografía de referencia de Ramón y Cajal, y que yo creo que es la forma más interesante de empezar este ciclo. ¿Cómo crees que impacta en una época como esta que estamos viviendo la actividad de lectura y la actividad de escritura? Pues bueno, yo estoy bastante convencida de que la escritura es salud, ¿no? Creo que realmente escribir y leer nos ayuda a comprender la realidad, ¿no? De alguna manera, a través del lenguaje, a ordenarla, porque evidentemente la realidad es algo difícil de aprender y es una representación, ¿no? Y a través de las palabras, yo creo que trabajándola desde esa perspectiva, ordenamos, comprendemos y también de alguna manera predecimos, que es un poco también lo que hace la ciencia, ¿no? Comprender la realidad y además intentar averiguar esas leyes que funcionan siempre para poder también adelantarnos. Yo creo además que la literatura pues, nos enseña caminos para resolver conflictos, ¿no? Uno de los objetivos iniciales, ¿no? del relato, incluso en los relatos orales, pues era ese, ¿no? Era mostrar caminos, mostrar peligros y mostrar formas de superarlos, ¿no? Entonces creo que nos ayuda individualmente a entender, a ordenar, a conocernos mejor a nosotros y al mundo, y también socialmente, porque provoca empatía, ¿no? Creo que la literatura es la mejor forma de acercarnos al interior de una persona, ¿no? A su cerebro, a cómo funciona su cerebro. Creo que hay muchas formas de arte que tienen muchísimas virtudes, ¿no? Pero creo que la literatura especialmente tiene esa virtud. Estoy de acuerdo contigo porque la lectura, tiene una parte superior en el sentido de que también implica ni más ni menos que agarrar unos dibujos, unos garabatos y convertir eso en grupos de sonidos y esos sonidos en significados, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, precisamente tú como científico, José Ramón, entiendo que esto lo ves con muchísima claridad, ¿no? Lo que implica esa actividad tan demanding, dirían los anglosajones, tan exigente, que es leer desde la perspectiva de nuestro cerebro, ¿no? Bueno, el cerebro es una máquina alucinante. Pensad eso, digo, 86.000 millones de neuronas, cada una de media 10.000, 15.000 cables, y constantemente cambiando, constantemente adaptándose. Eso yo digo es un avión que se reconstruye en pleno vuelo y a una velocidad vertiginosa todos estos cambios, ¿no? Entonces nuestro cerebro cuando leemos viaja y nos lleva a otras épocas, nos lleva a otros lugares, nos lleva a ser John Silver o Huckleberry Finn, y de alguna manera refuerza las conexiones cerebrales. El cerebro tiene esa capacidad asombrosa y maravillosa de construir mundos, de explorar y de cambiar. Leer implica modificar tu cerebro. Podríamos decir que tiene una cualidad plástica el cerebro, ¿no? Y eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Dicen los síntomas, que es la novela por la que se te dio el galardón del premio Tusquets, ahí estamos hablando de una experiencia hospitalaria en la que las personas que no han vivido esas circunstancias tan especiales pueden transformarse, porque están viviendo algo que tú les estás mostrando, ¿no? Sí, no sé si era pretendido, pero sí que es verdad que Virginia, que está en el hospital porque su padre pues está muriendo y ha tenido bastante mala relación con él, y aparte de otros problemas, ¿no? De la precariedad, vamos, está en un momento de su vida en que hace revista y dice no he conseguido absolutamente nada, ¿no? Está en crisis. Empieza muy negativa desde la oscuridad total y poco a poco a lo largo de la novela pues va viendo la luz, ¿no? Sí que me interesaba, ¿no? Por eso que he dicho antes, ¿no? Esa forma de encontrar un camino, ¿no? De abrir un camino.
que a mí misma me ha pasado y me parece que a otros les puede ayudar. No son definitivas, pero fíjate lo potente que es cambiar la percepción de una persona que está leyendo tu novela. Ojalá lo haya conseguido, ¿no? A mí sí que te puedo decir que hay novelas que de alguna manera he salido diferente Cuando las has leído, ¿no? Sí, a cómo he entrado en ellas y creo que esas son las que me gustan, evidentemente. ¿Podrías poner un ejemplo de alguna? Bueno, tantas. Yo creo que la primera que me pasó eso en la adolescencia, en la crisis más fuerte de adolescencia, fue El guardián entre el centeno. Ese personaje me cambió, ¿no? La forma, no me sentí sola, ¿no? en mi depresión. Sí. ¿Qué nos pasará en la adolescencia? Que nos volvemos, es como una etapa muy extraña, ¿no?, para el cerebro, y por eso la lectura también es tan importante, ¿no, José Ramón? Sí, bueno, es una época de cambios, de influencias hormonales, de cambio social, de la pandilla, el primer amor, o sea, hay un montón de cosas ahí implicadas, ¿no? Y nuestro cerebro tiene que responder a esos retos que son distintos a los que ha tenido hasta ese momento. Y esa necesidad también de referentes, de historias. A mí cuando te oía pensaba en eso, nuestro cerebro hay una zona concreta, a 55B, que se estimula cuando alguien te cuenta una historia. Y no sucede si te dan frases hechas, no, es algo que... una historia. Yo digo que eso lo tenemos planteado desde que estábamos en Atapuerca, allí al lado del fuego, compartiendo experiencias. Y eso se estimula de niños muy pequeños en la adolescencia y también en adultos. Se modifica nuestro cerebro cuando leemos, se modifica nuestro cerebro cuando escribimos. Tú tienes mucha experiencia ayudando a la gente a desarrollar la creatividad literaria. ¿Qué experiencia tienes ahí con sucesivas cohortes, ¿no?, de creadores? Sí, bueno, yo soy defensora yo pienso que todo el mundo debería escribir, no solo leer, sino además escribir. No todo el mundo debería ser escritor profesional ni tener esa ambición, ¿no? Pero sí escribir, porque al fin y al cabo es como hacer deporte, ¿no? Hay gente que no entiende, ¿no?, que haya tanta gente que se apunte a los talleres de escritura, pero es justamente eso, decir, bueno, no todos vamos a ser deportistas de élite y sin embargo vamos al gimnasio, ¿no? Pues lo mismo, es el ejercicio de la mente, ¿no?, la gimnasia de la mente. Nosotros, como Fundación Germán Sánchez Urre Pérez, estamos muy, muy interesados en el valor de la lectura, de la actividad de lectura, en la época en la que ya hay que empezar a vigilar el deterioro neuronal, ¿no? Porque cuando lees estos libros simples que yo puedo entender, Stanislav Daen o Marianne Wolf o Sarah Blakemore, que también, el Learning Brain, ¿no?, este libro que hicieron en Londres, descubres que dices, bueno, pero si a mí me están diciendo que con las tomografías del cerebro hay una actividad de transformación y de conexión neuronal, es lo que dice Bárbara, estamos yendo al gimnasio del cerebro de alguna manera, ¿no? Es perfecto, es así. O sea, es otro órgano de nuestro cuerpo y si lo ejercitamos, pues se mantiene mejor. Es más fuerte, es más ágil, es más rápido y entonces leer es una forma maravillosa de ejercitarlo. La ciencia lo que te dice es que ese ejercicio te protege contra la demencia, te protege contra el Alzheimer. Si tienes un ictus, la recuperación es mayor. O sea, y es quizá porque mantienes esa flexibilidad, esa plasticidad neuronal de la que hablamos y hace que seas más capaz de recuperarte o de luchar contra el deterioro asociado a la edad. Esta inserción de la lectura en la vida es muy interesante, ¿no? Sí, sí. A mí me molesta un poco cuando también se intenta de forma despectiva hablar de la literatura, ¿no?, como un producto de entretenimiento, porque me parece que el entretenimiento es una cosa maravillosa. Yo me aburro muchísimo con los productos de entretenimiento que me suelen vender, con las películas de acción, y me pongo a pensar en mis problemas, ¿no?, y entonces no funcionan. Yo creo que un buen entretenimiento te hace, sí es verdad, aparcar de una manera tus propios problemas o pensarlos desde otro sitio. Creo que funciona también como una metáfora, ¿no? Damos un rodeo para llegar luego a pensar en nosotros mismos mejor. Sí, porque ha habido un poco de desconfianza, como decía antes, se ha medicalizado, creo que lo decía Mangel, la lectura, ¿no?, como una especie de enfermedad, cuando a lo mejor resulta que es una medicina, por lo que estamos comentando, ¿no? Bueno, sí, claro que sí. La biblioterapia ya
ya existe, ¿no? Y sí, a mí me gusta mucho lo que decía Foster Wallace, ¿no? De la literatura perturba a los que están tranquilos y tranquiliza a los que están perturbados, ¿no? Creo que cada uno encuentra su medicina en ella, lo que le falta. Hay que saber elegir las lecturas, también es verdad. Yo creo que hay mucha gente que no lee porque se pierde. Es como todo, ¿no? Cuanto más metido estás en algo, más sabes escoger lo que te gusta. ¿Qué papel ha jugado la lectura en semanas en las cuales ni siquiera se podía salir a la calle de 8 a 10 o de 6 a 8, dependiendo de las franjas etarias? Es decir, ¿habéis reencontrado cosas? A ver, contadme un poco dónde habéis estado. Ahí como lectores, no como escritores. Sí, sí. Pues yo la verdad es que las 2 primeras semanas ni lectora ni escritora. No sé qué hice, no me acuerdo. Vegeté de alguna manera, supongo que escuché noticias, pero no pude concentrarme. Luego ya sí, luego ya superado un poco el shock. Yo creo que también cuando la realidad se acelera tanto y compite tanto con la ficción, parece que perdía un poco el sentido, ¿no? de estar leyendo ficciones, ¿no? Cuando lo que estaba sucediendo parece que competía directamente. ¿Y tú, José Ramón? Yo estuve en un lugar más tétrico porque estaba estudiando eso que mezclo historia del cerebro, o sea, cosas de ciencia y estaba leyendo a Viktor Frankl. Frankl es un neurólogo muy interesante, pero él estaba en Auschwitz y en cierta manera me hacía pensar un poco en lo que estábamos. O sea, evidentemente son realidades que no tienen comparación, pero están encerrados y doy cuenta que organizan en un barracón una especie de lugar cultural, donde se canta, donde se cuentan historias, donde se toca música. Y de las cosas que me acuerdo de esos días es que contaba que había gente que por asistir perdía el turno de ponerse a la cola para recibir la única comida que recibía en el día. Entonces me pareció tan bofetada de realidad, de decir, esto es nuestro alimento también, ¿no? La gente lo necesitaba, incluso en un ambiente eso de deprivación, de hambruna, necesitaban eso, sentirse Frankl habla, ya digo, y él es de formación un médico, ¿no? Él habla de decir, tenemos que sentirnos humanos, tenemos que decir, un animal también necesita comer, pero solo un hombre necesita oír canciones, necesita cultura como ese alimento tan básico, ¿no? Se junta con el elemento digital. Yo creo que lo que se produce en este momento, y eso yo creo que va a tener un impacto también aquí, es un momento de crisis insertado en una segunda ola digital en la que gente de 80 y tantos años está usando herramientas digitales que antes ni se les hubiera pasado por la cabeza utilizar. Y yo creo que eso a lo mejor desde vuestro campo científico hay gente que ya está planteando estudiar qué implica esto, ¿no? O a lo mejor ya se está haciendo. Se hace ya, sí. O sea, hay cosas, al parecer los chavales sueñan entrando por la videoconsola. O sea, el marco del sueño es el marco del juego al que están utilizando más en ese momento, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, es esa sensación de que es cíclico todo, ¿no? O sea, yo sí que buscaba referentes y dices, ¿cuándo es lo último que hemos pasado? Lo más parecido que hemos tenido es la pandemia del 18, ¿no? La famosa gripe española, ¿no? Y dices, yo intento animarme diciendo, bueno, después vinieron los felices años 20, ¿no? Pero la gente me dice, sí, y luego los nazis y no sé qué, digo, joder, déjame un poco de respiro, ¿no? Pero sí que, no sé, o sea, hay cosas que estaban ya ahí, ¿no? Y que ves las reacciones de la gente, el cansancio, como hemos sentido, estamos sintiendo también, ¿no? La desesperanza y de alguna manera también ves eso, ¿no? Bueno, y hemos salido de cosas muy duras y vamos a salir también, o sea que hay un mensaje yo creo importante de esperanza, ¿no? Sí, yo creo que ha tenido evidentemente cosas terribles esta pandemia, no hace falta ni que las nombremos porque las sabemos todos, pero como todo creo que va a dejar algo positivo y no me refiero a saldremos mejores, simplemente por pura supervivencia, ¿no? Quiero decir que nos va a obligar
a cuestionarnos cómo nos relacionamos con el planeta, con nosotros mismos, porque evidentemente pues, ha venido por donde no lo esperábamos, ¿no? El mal, y de una forma tan subrepticia y metiéndose por dentro sin hacer caso ni a clases ni a cosas pues, que sí que estaban más o menos controladas, ¿no? Tú has escrito un libro muy interesante sobre Cajal, que quizás sea, bueno, no quizás, es nuestra gran estrella en este mundo de carácter universal. ¿Qué nos puedes contar respecto a lo que supone tu obra en concreto sobre Cajal y, por supuesto, la figura que tú glosas? Bueno, yo creo que es uno de los grandes, de los 10 nombres de la ciencia mundial, yo incluiría ahí a Cajal. Pero lo más llamativo para mí es la cantidad de facetas desconocidas que él tiene. Entonces todos sabemos la historia clásica, que él quería ser dibujante, que su padre le obliga a estudiar medicina, pero hace unos meses ha habido una exposición en Estados Unidos y el New York Times le comparaba a Cajal como dibujante con Leonardo y con Miguel Ángel. Y ese es el nivel. Y, por ejemplo, su labor como gestor no es reconocida, pero él, que no quiere ser ministro, que no quiere ser muchas cosas, acepta presidir la Junta de Ampliación de Estudios, que sobre el trabajo de Cajal consigue pasar del siglo XVI al siglo XX en 30 años. Él decide que uno de los problemas de la cultura española, y es ese lenguaje precioso del XIX, que le falla la rueda de la ciencia al carro de la cultura española. Entonces avanzamos bamboleantes, ¿no? Y tropezando. El libro se titula Cajal, un grito por la ciencia, porque él realmente hace eso. En la sociedad española, que acaba de perder las colonias en esa crisis del 98, él reclama que lo que este país necesita es ciencia, que es lo mismo que se está diciendo por parte de la comunidad científica en estos momentos que estamos viviendo. Bárbara, dicen los síntomas, ahí lo que hay es algo que es la vida dentro de un hospital, es el momento de darte cuenta de la seriedad, ¿no?, de la vida, de alguna manera. Sí, yo creo que los hospitales son muy literarios, creo que son lugares igual que, no sé, que los bingos, que los aeropuertos, que los puticlubs, creo que son lugares donde parece que imperan leyes distintas. Me interesaba mucho el ambiente hospitalario, ¿no? La intensidad de lo que sucede ahí y sobre todo cómo transcurre el tiempo de una manera distinta, que no sé decir, todavía no sé, después de haber escrito esto tampoco, si es más despacio o más deprisa. Desde luego es un tiempo diferente el que sucede allí, ¿no? Creo que además las relaciones se intensifican, como digo, y hay un lenguaje propio, ¿no? El lenguaje médico, hay un lenguaje también casi que se le impone al enfermo. Y bueno, me parecía un escenario perfecto para hablar de las relaciones familiares. También hay de nuevo una convivencia después de muchos años, ¿no? Una convivencia muy estrecha y forzada, ¿no? Cuidando al enfermo, una familia que vuelve a convivir. Y eso pues produce que salten muchas chispas, ¿no? Pero creo que es importante que nosotros mismos nos conozcamos por dentro, porque nadie mejor que nosotros, ¿no?, está atento a esos síntomas. Es verdad que mi protagonista pues cae un poco en el exceso, ¿no?, que es que intenta interpretar el mundo a través de esos síntomas que escupen los cuerpos, ¿no?, casi de forma poética. Hay un ejemplo que a mí me encanta. Hay un New England Journal of Medicine, es una revista clínica top, ¿no?, quizá la número 1. Y hay un artículo ya de hace años, pero que no lo hace ni un científico ni un médico, lo hace una persona, Norman Cousins, que es editor y escritor. Y él cuenta su experiencia con la enfermedad. Y él dice pues que va a un hospital y dice que un hospital no es un buen sitio para alguien que está enfermo, ¿no? Que no se duerme bien, que están constantemente haciéndole pruebas y decide largarse y se va a un hotel. Y él cuenta un poco toda su relación con la enfermedad y es un poco los temas que tú has tocado, Bárbara. Entonces, es eso, ¿no? Es decir, también los médicos, cuando les decimos que son incomprensibles, a veces te dicen, no queréis entendernos. Cuando os decimos esto que tenéis tiene un 5% de supervivencia, todos pensamos que vamos a estar en ese 5%. Y es humano agarrarnos a esa esperanza, ¿no?, a ese clavo ardiendo. Pero claro, o sea, dices, la realidad no es así, la realidad es que de esos 100, 95
porque se cumplen y aciertan mucho, porque tenemos ya muchos datos, ¿no? Pero está muy bien que hablemos de ello, que hablemos de estos temas de la enfermedad, que hablemos de la muerte, que hablemos del suicidio, que hablemos del dolor, porque son parte de la vida, ¿no? Y la vida, pues eso, se afronta desde la cultura, se afronta desde la literatura, se afronta desde la ciencia y todos sumamos, yo creo, ¿no?